es coordinado a nivel general por Fundación Avina y es financiado por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá. Brevemente vamos a presentar el objetivo principal de nuestra red, que es el de fortalecer los procesos de toma de decisión públicos y privados para abordar los desafíos del cambio climático en la región y poder especialmente sumar en la creación de capacidades para incorporar esta complejidad en los procesos de toma de decisión en los distintos países de América Latina. Las instituciones que participan en el proyecto son de Argentina. No los voy a nombrar a todas, simplemente mencionar que es un proyecto que se ejecuta en 6 países: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Costa Rica. Bueno, este webinar es presentación específica para el caso de Uruguay, a partir de un estudio que se hizo sobre derechos de conocimiento en adaptación en 2018, y el equipo de investigación que implementó el proyecto en Uruguay fueron el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad y la Facultad de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Ort. El proyecto, bueno, ahora va a ser presentado por el coordinador Enrique Martúa Constantinidis, más en detalle. Así que paso a nombrar a recordar la agenda del día de hoy. Inmediatamente va a dar unas palabras de bienvenida Paz González por Fundación Avina, después la presentación del proyecto con sus etapas a cargo de Enrique Martúa Constantinidis, que como lo dije es el coordinador regional de Latino Adapta. Después, Francisco Rosas, de Universidad Ort, de la Facultad de Administración y Ciencias Sociales, va a presentar la situación en materia climática para el caso de Uruguay y inmediatamente las brechas y soluciones identificadas como parte de este proyecto. Luego Ignacio Lorenzo, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay y presidente del Grupo de Coordinación del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático y Variabilidad, también de Uruguay, va a exponer sobre lo que son las oportunidades para la implementación de políticas climáticas con foco en adaptación para el gobierno de Uruguay. Y luego Walter Ubal, especialista principal de Programa de Cambio Climático y oficial encargado del proyecto Latino Adapta por el Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, RDLC de Canadá, va a hacer una reflexión general con los mensajes principales para América Latina. Paso seguido, vamos a ir al espacio de preguntas, intercambio, recordándoles que pueden escribir sus consultas en el panel de preguntas o directamente se les puede habilitar micrófono para que su exposición la puedan realizar en forma oral. Así que bueno, Paz, te oímos. Hola, buenos días. Muchas gracias, Paula. Voy a hacer un saludo muy breve para dar mayor espacio a los expositores que estuvieron trabajando en la realización de este informe. Como comentaba Paula, estoy dando estas palabras de bienvenida en nombre de Fundación Avina, que está liderando este proyecto. Sabemos y queremos reconocer que para América Latina el tema de adaptación es algo fundamental, por lo cual este informe y este proyecto toma un valor mayor, reconociendo los impactos de la región y la necesidad de profundizar el trabajo en el tema basado en ciencias. Como les decía, no quiero robar mucho más tiempo, así que voy a ir directamente a darle la palabra a Enrique para que pueda contar los pasos que ya hemos dado en el marco del proyecto y lo que nos espera para el resto del año. Gracias por estar presentes. Muchas gracias, Paz. Espero solamente, Paula, te pido nada más que me confirmes si se escucha bien. Perfectamente, Enrique. Buenísimo. Entonces, si no es molestia, o sea, te voy a pedir que pases las filminas que están en pantalla, que entiendo que todos están viendo. Bueno, como bien se dijo, este proyecto de Latino Adapta está coordinado por la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones, coordinado también o administrado por Fundación Avina y financiado por el Centro
Internacional de Investigaciones y Desarrollo de el objetivo principal de este proceso, por favor, si podemos ir a la tercera, Filmina. El objetivo principal de este proceso tiene que ver con fortalecer los procesos de toma de decisión públicos para abordar los desafíos del cambio climático y en el proceso en particular, para lo que es el proyecto Latino Adapta, este proceso intenta cortar las brechas de conocimiento que existen entre la ciencia y la toma de decisiones. No sé si están viendo la presentación. ¿Me confirmas? No, no se ve. Dame un segundo, Enrique, porque... Hola, creo que se cortó la transmisión de pantalla. Un minuto, perdón, que quedó con el panel de mandos de Francisco. Si pudieras continuar igual, Enrique, mientras podemos solucionar este tema técnico. Ningún problema. Bueno, como les decía, en Latinoamérica el componente de adaptación es fundamental para atender los impactos del cambio climático y para prepararnos a los escenarios climáticos que vienen. Entonces el proyecto Latino Adapta intenta aprovechar el expertise que existe en la sociedad, en lo que es la academia, para poder presentar, para poder informar la toma de decisiones. Ahí ya se ve. Ahí ya se ve, perfecto. Bueno, fenómeno. Entonces ahí, bien, con este proyecto, y perdón las idas y vueltas en mi exposición, pero este proyecto que se aplica en 6 países de Latinoamérica: Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Costa Rica. En estos países los miembros del centro, que son investigadores, que son instituciones que pertenecen a la red, están participando en 4 etapas de este proyecto. Estas 4 etapas del proyecto tienen que ver con una etapa de evaluación, una etapa de investigación orientada a políticas públicas, y después una tercera etapa de relación entre ciencia y política y el intercambio regional. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? O sea, poder entender dónde estamos parados en cuanto al conocimiento y poder identificar esas brechas. Para eso se desarrollaron 6 documentos nacionales que están disponibles en la página del centro, y un paper científico que pronto estará disponible para todo el público, que trata de abordar esas brechas a nivel Latinoamérica. En cuanto a lo que es la investigación orientado a lo que es la investigación orientado a las políticas, ahí es donde se están desarrollando 12 policy briefs que van a tratar de atender esas brechas, que serán desarrollados en el transcurso de este año, y que finalmente hacia el final del proyecto, y más próximo hacia la COP de Latinoamérica, vamos a poder ver un diálogo regional, idealmente, para poder potenciar esta relación entre la academia y los tomadores de decisión. Como ven, los resultados que se quieren es justamente acercar a la ciencia a la toma de decisiones, poder mantener en el tiempo las estructuras que faciliten estos diálogos y poder generar productos científicos de utilidad que sean realmente útiles para esa toma de decisiones.
Para todo esto, en cada uno de los países, como se ve en esta slide de los hitos de 2019, van a estar estos 12 policy briefs que van a estar desarrollándose, que les mencioné hace un ratito, y al mismo tiempo se van a trabajar de cerca a nivel nacional para poder acercar a la ciencia y a los tomadores de decisión. Finalmente, con miras ya hacia la COP latinoamericana en Chile a finales de este año, la idea es poder tener una presencia allí en donde podamos dar a conocer de manera mucho más amplia en eventos y diferentes actividades todos estos productos que se fueron haciendo a lo largo de 2018 y 2019. Así que, de una manera muy breve, esto es lo que sería el proyecto Latino Adapta, proyecto que tengo el honor de coordinar y de trabajar con la gente de los diferentes países miembros de la Red Regional de Cambio Climático y Toma de Decisiones. Así que, sin más, los dejo con Paula para que siga facilitando el webinar y escuchar específicamente el caso de Uruguay, que es uno que es muy interesante y que tiene muchas oportunidades a la vista. Muy bien, muchas gracias, Enrique. Francisco, ya tenés el rol de presentador, por lo cual podrías ya compartir tu pantalla. Ahí la estamos viendo correctamente, vemos tu cámara también. Así que te dejo con los asistentes. No está saliendo tu micrófono, Francisco. Capaz que está silenciado. Gracias, Paula. Gracias. Ahora sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Francisco Rosas, soy investigador de la Facultad de Ciencias Sociales y de Administración y Ciencias Sociales de la Universidad Dordt, investigador en Economía, y estamos en esta instancia trabajando junto con el Instituto Saras de Uruguay en la realización del capítulo uruguayo de Latino Adapta. En este momento en este seminario vamos a presentar los vacíos de conocimiento en adaptación al cambio climático, fruto del trabajo realizado desde el inicio del proyecto, y también comentar brevemente los pasos que tenemos, las acciones para dar fruto de ese trabajo en el correr de este año. Un segundito. Nuestro equipo de investigación del proyecto Latino Adapta en el caso uruguayo está integrado, bueno, por mí, quien lo estoy coordinando en el caso de Uruguay, Néstor Maceo y Micaela Trimble, que pertenecen al Instituto Saras. También colaboró Analía Siganda, específicamente durante la ejecución en el año pasado, en el año 2018, y también recibimos la colaboración de otros dos investigadores, Cristina Zubrigen de Saras y de Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y Paula Santos de la Universidad Católica del Uruguay. Me voy a dividir la presentación en dos partes. En una primera instancia voy a describir brevemente el contexto de la política climática de Uruguay, y en segunda instancia voy a ir de lleno a los resultados del documento de diagnóstico sobre vacíos de información y conocimiento para el caso uruguayo. Entonces, en términos de la política climática de Uruguay, algunos aspectos importantes a destacar. Acá hay muchos elementos que se podrían mencionar, pero me voy a concentrar en algunos fundamentales que están vinculados al trabajo que realizamos. La política de cambio climático en el caso uruguayo está plasmada en la Política Nacional de Cambio Climático, cuyos ejes principales están no solo en la mitigación de gases de efecto invernadero, sino también en adaptación al cambio climático. Esta política se elaboró de una manera participativa, con la integración de aportes que ahí le llamamos coproducción, de la política, de actores del sector público, privado, de la academia, de la sociedad civil,
en un proceso que tuvo unas sucesivas instancias de diálogo y en las cuales participaron presencialmente actores de estos sectores. Un proceso muy rico y bastante único a nivel regional en cuanto a la forma de elaboración, y que a partir de ahí ocurrieron sin duda un conjunto importante de lecciones aprendidas. La política de cambio climático se complementa a su vez con algunos programas específicos. Por lo pronto, aquellos que son relacionados al trabajo que realizamos y que nos interesan más destacar, porque fue en ellos que nos concentramos en el trabajo durante el 2018, podemos encontrar los programas de adaptación de la zona costera, el plan climático de la región metropolitana, y luego por lo menos 2 planes nacionales de adaptación sectoriales, que uno es el caso del sector agropecuario, otro es el caso de la zona costera, y un plan más reciente nacional de adaptación que tiene que ver con las ciudades e infraestructura. En términos más institucionales, la política de cambio climático en el caso uruguayo, es ejecutada desde los distintos ministerios que integran el Poder Ejecutivo. Se destaca ahí claramente el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, que es uno de los obviamente, más involucrados en la ejecución de esta política, pero también los ministerios sectoriales, que no voy a detallar porque son unos cuantos, y a nivel subnacional los gobiernos departamentales. Como decía recién, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente articula las políticas de adaptación y mitigación al cambio climático, y tiene como brazo ejecutor de esas políticas la Dirección Nacional de Medio Ambiente, y dentro de ella la División de Cambio Climático. Después, también en términos institucionales, es sin duda relevante el rol que desempeña el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que está encargado de coordinar y planificar acciones públicas y privadas para la ejecución de las políticas o acciones relacionadas a mitigación y adaptación al cambio climático. Esta línea de tiempo ilustra brevemente los principales hitos que han ocurrido desde el año aproximadamente 2004 hasta el presente, y con algunas perspectivas sobre lo que tenemos por delante. Conviene acá destacar, por un lado, en el año, iniciado del 2017, lo que recién decía, la aprobación de la Política Nacional de Cambio Climático, pero también algunas instancias anteriores, como por ejemplo la creación justamente del Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático en el año 2009, y luego un poco más adelante la creación del Sistema Nacional Ambiental, que es el órgano compuesto por los distintos ministerios y por Presidencia de la República, vinculados a la ejecución de políticas y diseño de políticas ambientales. En la parte inferior, lo que se puede ver son aquellas instancias que han habido a nivel internacional relacionadas a las comunicaciones que el país ha realizado a la Convención, así como también algunas instancias que ya lo había mencionado anteriormente sobre planes nacionales de adaptación sectoriales. También es de destacar que Uruguay presentó sus contribuciones nacionales determinadas a la Convención, fruto del Acuerdo de París, y a su vez, seguimos adelante con el proceso el país sigue adelante con el proceso de revisión de las políticas, de sus contribuciones, así como también una especificación en términos de aumento de la ambición. Quisiera detenerme por acá por un tema simplemente de tiempo. Como decía anteriormente, hay bastantes más elementos para aportar sobre la política de cambio climático del país,
así como también la situación en cambio climático, pero bueno, razones de tiempo me hacen pasar a la segunda etapa, a la segunda parte de mi presentación, que tiene que ver con los resultados de los diagnósticos nacionales, y en este caso el diagnóstico nacional elaborado para Uruguay, diagnóstico nacional en cuanto a los vacíos de información y conocimiento vinculados a políticas de adaptación al cambio climático. Bueno, ¿cómo procedimos para metodológicamente aproximarnos a los vacíos de conocimiento? Bueno, tal vez algunos que han seguido de los presentes el proyecto más de cerca seguramente han escuchado esto más de una vez, pero para quienes no, me parecía importante destacarlo, que nosotros simultáneamente con los restantes 5 países del proyecto Latino Adapta, elaboramos estos documentos nacionales, estos diagnósticos nacionales, y se basan en tienen como marco metodológico o conceptual para identificar los vacíos de información el informe de Adaptation Gap Report de UNDEP en 2014, que identifica brechas para la realización de políticas en adaptación, brechas de financiación, de tecnología, brechas de conocimiento. Y dentro de las de conocimiento no simplemente es la disponibilidad de conocimiento, sino que hay 4 áreas o 4 dimensiones en las cuales la brecha de conocimiento, los vacíos de conocimientos son importantes atacar. Por un lado, la producción de conocimiento, por otro lado, la integración de conocimiento, luego la transferencia y apropiación de dicho conocimiento y la necesidad de monitoreo y evaluación de las políticas de adaptación. En el caso de los diagnósticos nacionales, siguiendo esa línea, buscamos identificar aquellas brechas de conocimiento que afecten a la implementación de las políticas de adaptación al cambio climático, siguiendo el contexto de cada uno de los países y siguiendo esta metodología o este enfoque en 4 ejes temáticos. ¿Cuál fue en el caso uruguayo la unidad de análisis o dónde pusimos el foco en términos de cuáles son las políticas de cambio climático, de adaptación al cambio climático? Bueno, o qué tipo de políticas qué tipos de políticas se diseñan para adaptación al cambio climático y para las cuales esos vacíos de información son relevantes identificar. Bueno, está la Política Nacional de Cambio Climático, como decía, las distintas acciones de adaptación previstas en la CNDC, y luego los planes nacionales o sectoriales de adaptación. En el caso uruguayo estamos hablando de los planes sectoriales que hace unos minutos había mencionado. Un aspecto a destacar de este proceso de ejecución del proyecto Latino Adapta en el caso uruguayo fue una constante interacción con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, que ha acompañado la realización de este proyecto y ha servido para nosotros como proyecto Latino Adapta enfocado en el nexo entre conocimiento y política, entre conocimiento y tomadores de decisión, ha significado para nosotros un respaldo importante, ya que garantiza que la visión o el input de los tomadores de decisión, por llamarlos de manera genérica, a aquellos, por llamarlos de manera genérica, están contemplados en los productos que surjan de este proyecto. Bueno, ¿cuál fue la metodología que utilizamos para elaborar el informe? Bueno, en términos de las fuentes de información, tuvimos, digamos, 4 grandes ejes. El primero tuvo que ver con una encuesta que enviamos a un conjunto de tomadores de decisión del sector gubernamental.
todos ellos vinculados a políticas de adaptación al cambio climático. Un proceso de revisión bibliográfica enfocado en las políticas de cambio climático, de las cuales algunas de ellas son las que ya mencioné, pero hay otras, ahí podemos hablar de un total de 15 políticas nacionales. Luego un conjunto de entrevistas semiestructuradas, actores tanto del gobierno como de la academia. Y finalmente un taller que involucró actores de conocimiento y de política, o de conocimiento y tomadores de decisión, donde se presentaron algunos resultados preliminares y surgieron un conjunto de actividades o resultados que fueron determinando cuál es el conjunto de acciones que íbamos a hacer durante este año, o sea, durante el año 2019. Bueno, para ir de lleno ahora a los resultados del documento nacional, los voy a dividir por cada una de las áreas de vacíos de conocimiento que había mencionado antes, cada una de esas 4 áreas, siendo la primera la disponibilidad de información, brechas de información y los factores determinantes de estas brechas. Bueno, ¿qué fue lo que concluimos a partir del análisis de los resultados de las encuestas, de los resultados de las entrevistas y propiamente del taller? Bueno, encontramos que existen vacíos de información relacionados a cuáles son los impactos que tiene el cambio climático en sus principales, en estas 3 dimensiones económicas, sociales y ambientales. ¿Qué entra? ¿Cuáles son los aspectos principales ahí de estos impactos? Bueno, por un lado, cómo medir las pérdidas y daños de forma estandarizada a través de métodos o metodologías. Hemos identificado que a lo largo de estas 3 dimensiones de los impactos, es necesario que ellas existan. Hay algunas iniciativas que hoy se están llevando adelante, por ejemplo, en el Plan Nacional de Adaptación del Sector Agropecuario, se están incluyendo algunos protocolos, también en el Plan Nacional de Adaptación de Ciudades ocurre algo similar, o sea que hay una conciencia de que eso es una debilidad y hay algunas iniciativas que están tendiendo a cerrar esos vacíos. Por otro lado, también, en cuanto a los impactos, es importante destacar que muchos mencionaban la distinción entre, bueno, los impactos del cambio climático en estas 3 dimensiones, distinguido de los impactos de la variabilidad actual del clima, que por lo pronto la necesidad de enfocarse, digamos, en el corto plazo, por lo menos en los impactos de la variabilidad actual. Sin embargo, muchas veces lo que no es posible es distinguir de un impacto, dado un impacto, qué proporción de este corresponde a la variabilidad actual y a los impactos del cambio climático. Y finalmente, aquellos aspectos relacionados a la resolución geográfica con la cual la información se presenta. Dentro del área 1 tenemos los análisis costos-beneficios de las acciones de adaptación. En la realización de esos análisis costos-beneficios, que son significativamente intensivos en el uso de información, por el lado de los costos es donde se encuentran los principales desafíos, los principales vacíos, se podría decir que están en los costos de llevar adelante esas políticas, pero también por el lado de los beneficios. ¿Por qué? Bueno, porque establecer los beneficios de acciones de adaptación o delimitarlos es bastante complejo, ya que muchas veces los beneficios son multidimensionales. Entonces, a veces lo que se hace es irse a, digamos, metodologías de costo-efectividad. O sea, si yo quiero lograr un determinado objetivo de adaptación, bueno, ¿cuánto me cuesta eso?
Ahora, siguiendo al tercer punto, también encontramos que la medición de la efectividad de las acciones de adaptación es un debe bastante importante para muchos sectores. O sea, aquellas acciones de adaptación, ¿qué tan efectivas son? Bueno, conocer eso ya implica un desafío importante. Entonces, mi mensaje acá es, no solo el análisis costo-beneficio es difícil de llevar adelante en el sentido de que cuantificar los beneficios a veces no es fácil, si uno incluso quiere ir a una forma tal vez un poco más sencilla de hablar de costo-efectividad, también la efectividad de las políticas de adaptación tiene algunos vacíos de información que son determinantes para encontrar resultados satisfactorios. Me voy a pasar al área 2. En el área 2 tenemos los aspectos de producción, transferencia e integración del conocimiento. Un área en las cuales tratamos de concentrarnos bastante era en aquellas experiencias de cogeneración de conocimiento, o sea, conocimiento generado en conjunto entre la academia o los sectores del conocimiento y los tomadores de decisión. En las encuestas encontramos que el 65% de los participantes había estado involucrado en algún momento en alguna instancia de cogeneración, lo cual es un número bastante importante. Sin embargo, el problema está en cómo mantener en el tiempo esos programas o esas instancias de cogeneración de conocimiento. Después, aspectos tales como las cuestiones de coordinación o las capacidades disponibles para llevar adelante estos procesos de cogeneración de conocimiento se presentan como uno de los desafíos, como algunos de los desafíos importantes a la hora de llevarlos adelante. Una tercera área tiene que ver con la apropiación y el uso de conocimiento, cuáles son los factores que determinan o que afectan la debida apropiación y uso de la información. En muchos casos lo que ocurre es que los tomadores de decisión no les llega la información no porque no esté, sino porque no está presente de la manera que ellos la necesitan, ya sea, por ejemplo, porque la información está fragmentada en distintas divisiones del sector público o de la propia academia. A veces no existe información con un nivel de desagregación geográfica necesaria. A su vez, los recursos humanos que están disponibles en las agencias del gobierno no siempre son estables o suficientes para poder diseñar acciones de adaptación al cambio climático. Y finalmente, los sistemas de transferencia de conocimiento, de conocimiento científico a los usuarios finales, no está presente para todos los sectores. Finalmente, la cuarta brecha se refiere al seguimiento y evaluación de políticas de adaptación al cambio climático. Ahí las principales barreras tienen que ver con la necesidad de marcos conceptuales para monitorear, la creación de un conjunto de indicadores para poder medir la efectividad de las acciones de adaptación. Eso es genérico para todo tipo de políticas públicas. Esto, por suerte, se nota que va disminuyendo. Y finalmente, algo que atraviesa muchas de estas brechas es la insuficiencia de recursos humanos para implementar iniciativas de monitoreo. Bueno, como resultado, pasando a un poco brevemente para finalizar aquellos acciones o aquellas actividades que estamos planificando para este año 2019, fruto del taller de diálogo ciencia política que se realizó en el 2018 y que mencionaba anteriormente como parte de la elaboración del Diagnóstico Nacional de Uruguay.
En ese taller, por un lado, se presentaron los resultados preliminares que teníamos, pero también se trabajó sobre algunas propuestas de resolución de algunas de esas brechas. Bueno, en un proceso luego de algunas propuestas que surgieron ahí, de intercambiarlas con el Sistema Nacional de Respuesta al Cambio Climático, hubo unas cuantas idas y vueltas entre el equipo de investigación y el sistema, encontramos que algo en lo que era necesario concentrarse para el 2019 era en buscar generar un espacio de diálogo e interacción entre los tomadores de decisiones, instituciones gubernamentales y los actores de la academia, con el objetivo de identificar vacíos de información a partir de líneas de investigación, ¿no? O sea, ¿qué líneas de investigación son necesarias para atacar estos vacíos? Y bueno, ahí nos planteamos el trabajo, y en esto es lo que vamos a estar trabajando en este año y principios del año que viene hasta la finalización del proyecto, es en proponer un ámbito de discusión de estos temas, elaborar una propuesta de cómo debería formularse o cómo debería instaurarse ese ámbito de manera que sea sostenible, que tenga una agenda bien específica en líneas de investigación en adaptación, y como fruto de esa propuesta, tal vez en una primera convocatoria a este ámbito, generar un conjunto efectivamente generar un conjunto o un listado de líneas de investigación en adaptación que puedan ser desarrollados en el mediano y corto plazo, con una posible identificación de fuentes de financiamiento y que estén enmarcadas en lo que la Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático establece como principales ejes en cuanto a investigación y desarrollo. Bueno, esto era más o menos lo que tenía para comentarles en esta instancia. Quedo a disposición para consultas y paso la palabra a Paula Bianchi para que continúe con la presentación del webinar. Muchas gracias, Francisco. Muy clara tu exposición. Recordar a los asistentes que vamos a tener un espacio para preguntas, intercambio, consultas de su parte hacia los expositores. Luego de la exposición de Walter Ubal, ahora vamos a continuar con las palabras de Ignacio Lorenzo, director de Cambio Climático del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Ignacio, ya te estamos viendo en pantalla, así que quedamos contigo. Muy buenas tardes a todos. Hago la voz por el medio del celular, que tenía un problema en la computadora con el micrófono. Bueno, un poco lo que en la invitación para poder compartir un poco este webinar, estaba esta idea de las oportunidades en materia de adaptación de Uruguay, y por supuesto en vínculo con los aspectos que el proyecto está desarrollando. En primer lugar, y muy brevemente, el tema de la adaptación es una prioridad para Uruguay y así lo ha sido desde la creación del sistema y cuando se lanzó el primer plan de respuesta al cambio climático, que tenía mitigación y adaptación, pero donde la adaptación jugaba un papel estructural, esto debido a que nuestras principales actividades económicas, nuestra infraestructura, nuestra población, toda tiene condiciones de vulnerabilidad importantes ante el clima y un poco desde nuestra perspectiva la amenaza del cambio climático efectivamente puede comprometer nuestro desarrollo de manera muy importante, muy relevante. Entonces, la adaptación juega un papel central en nuestras políticas de cambio climático y también de vuelta más amplias en términos de desarrollo o también en la construcción de equidad. Dentro de eso, Uruguay ha ido avanzando de manera sostenida en el tiempo en lo que son las políticas y desarrollos en materia de adaptación. Quizás me gustaría un poco, ya Francisco comentó de la existencia del sistema, de la política, también de los 3 planes nacionales de adaptación que estamos
desarrollando ahora. Me gustaría quizás detenerme un poco más en algunas de las particularidades de la contribución determinada a nivel nacional, que también creemos que Uruguay ahí tiene una especificidad muy importante en materia de adaptación. Hemos hecho un esfuerzo muy grande para mostrar la acción en adaptación de una manera lo más precisa posible, también, por supuesto, sabiendo que tiene una naturaleza distinta de la mitigación, por ejemplo, desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista de la medición, pero donde también entendíamos que necesitábamos precisar mucho más los aspectos de adaptación, y además, en ese sentido, Uruguay, a lo mismo que había hecho Argentina unos meses antes, el capítulo de adaptación de nuestra contribución determinada a nivel nacional es nuestra primera comunicación de adaptación, que ustedes recordarán que este es un instrumento nuevo que emerge en el Acuerdo de París, y es el instrumento por el cual los países en desarrollo pueden establecer sus prioridades en adaptación y sus acciones, incluyendo, por ejemplo, también algunos esfuerzos de adaptación que ya están llevando adelante. En este sentido, Uruguay, cuando estuvimos haciendo nuestra primera contribución después del acuerdo y después de la política, nosotros habíamos presentado una contribución tentativa en el 2015, que la sección de adaptación era bastante, existía, pero era bastante más limitada. Justamente en la presentación de la primera contribución después del acuerdo, quisimos desarrollar bastante esta sección. Incluimos un panorama general de los sectores, en lo que se venía trabajando y un poco los principales desafíos, y incorporamos una sección de acciones y metas muy específicas. Incluso hicimos el esfuerzo de todo aquello que pudiéramos de alguna manera medir o contabilizar, aún en materia de adaptación, que sabemos que no es tan sencillo, poder hacerlo de manera de trazarnos un camino bien claro de lo que queríamos alcanzar en adaptación en el año 2025. Y allí, bueno, más allá de la formulación de los planes de adaptación, incluso aquí se incorpora también el compromiso de trabajar en 2 planes de adaptación adicionales a los que ya mencionó Francisco. Hasta ahora es agropecuario, costas y ciudades e infraestructuras, y generar 2 adicionales que son energía y salud. Y dentro de eso, por sector, encontrar acciones que algunas ya se vienen desarrollando, otras son nuevas, o algunas que las que se vienen desarrollando, ir a una profundidad mayor. Y de vuelta, comparativamente creemos que existe una definición muy clara, que si bien de vuelta no tiene esa precisión que puede tener la mitigación desde el punto de vista de la contabilidad o de la medición, creemos que es un aporte relevante a la experiencia en adaptación a nivel internacional. Esto también sirvió como un marco muy claro para esta cuestión que también planteaba Francisco al final, lo que es el monitoreo, evaluación y verificación. Nosotros partimos de la base que el monitoreo y la evaluación solo pueden existir si los objetivos y las metas están. Si no, es muy difícil evaluar sobre qué o verificar sobre qué. Entonces también para eso entendíamos que si queríamos rendir sobre nuestro avance y en primer lugar a nuestros ciudadanos, sobre el avance de las políticas de adaptación, teníamos que tener algún horizonte, digamos, con mayor precisión en las líneas de acción. También en ese sentido, creo que es relevante avanzar un poco en cómo los aspectos de conocimiento se vuelven transversales y estratégicos en la implementación de toda la política de cambio climático, no solo en la parte de adaptación. Y allí es que en la Política Nacional de Cambio Climático existe toda una dimensión de conocimiento, que es toda una serie de ejes estratégicos que están en la política, y allí hay una visión muy clara de que el conocimiento no es un conocimiento per se, sino que es un conocimiento asociado a la toma de decisiones. Y en ese sentido hay un alineamiento muy grande en ese espíritu, digamos, estratégico que establece la política con los objetivos del proyecto Latino Adapta. De hecho, en el párrafo 6º de la política de cambio climático, que justamente trata sobre los temas de conocimiento, habla justamente de estimular y promover la investigación, desarrollo e innovación, tanto en mitigación como en adaptación, para reducir e integrar adecuadamente las incertidumbres en la toma de decisiones ante los impactos actuales y futuros. Y esto creo que es muy relevante, esta idea de incorporar la noción de incertidumbre
en la lógica de la toma de decisiones. Eso también creo que es un elemento estratégico que hemos tomado de Uruguay, que también se está plasmando de manera fuerte en nuestros enfoques en los planes nacionales de adaptaciones, que entendemos que siempre existe una dimensión de incertidumbre en relación al cambio climático. Por ejemplo, bueno, ¿cuál va a ser el nivel de emisiones en el futuro? Y eso obviamente va a determinar un nivel de impacto mayor o menor. O sea que ya partimos de unas incertidumbres importantes y una cadena de incertidumbres pues, en la modelación y en el conocimiento más preciso. Esto, por supuesto, no debe ser un elemento de parálisis ni digamos, de inacción o de falta de toma de decisiones, sino que al contrario. Entendemos que esto debe ser algo, digamos, central en la forma en que tomamos decisiones. Y ahí, de esa manera, hay un punto que nos interesa muchísimo seguir desarrollando, incluso en este ámbito que planteaba Francisco en relación al proyecto, de cómo los aspectos de incertidumbre se pueden volver centrales en la lógica de toma de decisiones. Cómo tomar decisiones en incertidumbre creemos que es un punto fundamental para la adaptación en cualquier región, en cualquier país, en cualquier realidad sectorial o territorial, pero que en Uruguay nos interesa de manera estratégica hacer frente. También otra de las secciones de la política de cambio climático hablaba justamente de esta idea de identificar líneas de investigación prioritarias. Y esto es porque entendemos que, bueno, el conocimiento sin duda es importante para toda la política de cambio climático, pero muchas veces no queda claro qué conocimiento se precisa digamos, y eso requiere de una reflexión que no es solo del sector público, sector privado y también de la academia en conjunto. O sea, qué conocimiento es estratégico para los aspectos de adaptación y mitigación. Y allí es que vemos una oportunidad muy grande en esto que planteaba Francisco de generación de ese espacio, porque nos permitiría avanzar en esa identificación de necesidades de investigación y generación de conocimiento enfocado en la toma de decisiones en al menos los aspectos de adaptación, digamos, ¿no? que es el foco del proyecto, y donde eso nos permitiría también avanzar de manera bien concreta en uno de los compromisos que tenemos en la política de cambio climático, eso además hacerlo de una manera estructurada en relación a la política, a la contribución determinada, a la comunicación de adaptación, a los 3 planes que están ahora, los próximos 2 que van a venir. Nosotros logramos un proceso robusto de interacción ciencia política para ir profundizando, porque también un poco las brechas que planteaba hoy Francisco son brechas más estructurales, más transversales, más genéricas, pero si uno va a cada sector o a cada territorio o a cada área de prioridad de adaptación, empiezan a surgir brechas o necesidades mucho más específicas. Entonces, de tener un proceso, un ámbito institucional para ir encontrando esos puntos de necesidad, creo que es sumamente importante. Y eso también le puede permitir al sistema de cambio climático poder tener ciclos, quizás son ciclos de 5 años, incluso algunos de mayor frecuencia, un listado oficial de referencia que también eso estimule a la comunidad científica a decir, bueno, tengo un problema que es relevante para el sector público, relevante para la toma de decisiones, relevante para la ciudadanía, puedo utilizar este listado de referencia para poder orientar mi investigación, orientar mi trabajo, y también, por otro lado, lo entendemos también clave desde el punto de vista de los financiadores de investigación, que muchas veces también buscan poder orientar investigación hacia temas relevantes para la sociedad, muchas veces financiadores del sector público, o incluso a nivel internacional, pero que no cuentan con una referencia efectivamente, sí, está bien, hay que investigar de cambio climático, hay que investigar de adaptación, pero ¿qué de esto es lo que Uruguay precisa y en qué momento? Digamos, ¿no? Y allí ahí pueden haber cosas incluso de más de corto plazo, asociados, por ejemplo, a estas metas del 2025, o comprender mejor cuál puede ser el nuevo nivel de metas o acciones en una próxima NDC más ambiciosa, o incluso cuestiones más estructurales de largo plazo, como hablábamos, como estas de cómo manejar la incertidumbre. Entonces, que eso exista un listado claro, acordado, oficial, que dé cuenta de esas necesidades, creemos que puede orientar tanto al sector académico como al sector de la financiación de la investigación hacia investigación mucho más útil y incorporar al proceso de toma de decisiones.
también volvemos a decir, ese listado no es un listado que emerja solo del sector público o del sector privado, sino que requiere también de la participación activa y la visión estratégica de los propios investigadores, que también conocerán los desarrollos más actuales, las oportunidades que pueden haber de generación de conocimiento, dónde está, digamos, el margen de mejora, y eso creemos que también es sumamente rico, generar un espacio, esas características para lograr esas interacciones. Creo que ya estoy un poco excedido de tiempo, así que preferiría dejarlo por aquí, pero por supuesto abierto a preguntas o profundización en el resto del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tus palabras. Vamos a darle espacio ahora entonces a Walter Ubal y invitarlos a que escriban sus preguntas en el panel destinado para tales efectos. Walter, te escuchamos. Buenas tardes a todos, gracias. Gracias, Francisco. Gracias, Ignacio. A mí, digo, las reflexiones que me surgen luego de haber revisado el informe, verlo en la perspectiva regional y haber escuchado estas reflexiones, digo, es que en el caso de Uruguay, sin duda, ha habido una institucionalidad muy fuerte. Y eso es claro a través de la creación de una serie de estructuras dentro de lo que son los ministerios más importantes, y que esto es, además se plasma en el hecho de que se generó una política. Yo creo que ahí es donde, sobre esta base, es que luego se empiezan a generar, ¿o no?, dónde pueden estar las debilidades y lo que este ejercicio dejó. Y luego de haber escuchado esto, es que es evidente que el nivel de crecimiento que la temática del cambio climático ha tenido a nivel institucional, quizá es mayor aún a la que otros sectores, como es el hecho de la creación del conocimiento, dónde se encuentra el conocimiento. Yo entiendo que justamente cuando Francisco mencionaba, por ejemplo, la necesidad de tener más información sobre los impactos económicos, los análisis de costo-beneficio de la adaptación, cómo medir la efectividad, este aspecto de monitoreo y demás. Si ustedes lo ven en la perspectiva global, inclusive en lo que el informe de vacío de conocimiento de adaptación que lanza en la convención, hay muchas respuestas que no están todavía, preguntas que no se han respondido. Por eso el marco de la incertidumbre es que todos los gobiernos quisieran tener elementos para la toma de decisión, y todavía no está. Que la distancia entre la certeza y la incertidumbre que Ignacio resaltaba, en parte puede estar llenada por el conocimiento, pero la naturaleza del cambio climático mismo es muy difícil que podamos decir que el conocimiento va a ser completo. Por lo tanto, creo que lo que está bien claro es que hay una necesidad de evolucionar en las formas como se comparte este conocimiento, se puede contribuir a la toma de decisiones, y que ahí hay un componente de conocimiento que además en el caso uruguayo lo incorpora a la dimensión del conocimiento como uno de los hechos fundamentales. Por eso mismo es que yo considero que hay un avance muy importante y que lo que falta lo veo con una relación muy directa a lo que se está planteando en la convención a nivel global, y que de alguna manera, hablemos de los indicadores de adaptación, están ahí, se están elaborando, se están llegando a acuerdos, y esos mismos van a ser los que van a permitir no solo tener claro en el cumplimiento de los objetivos de cada país, en el caso uruguayo, sino también utilizarlos para hacer su autoevaluación.
Quizá uno de los puntos que a mí sí me llama cuando se habla de la necesidad de tener estas plataformas de diálogo continuo, ahí sí creo que vale una reflexión muy importante. Cada país se podrá dar su forma y también creo yo que hay mucho para dar desde la perspectiva de la convención y las formas como se pueden estar financiando alguna de estas actividades. Yo creo que hay muchas opciones y sobre todo cuando se dice cómo podemos a través de lo que se genera aumentar las ambiciones en las propias políticas y en los compromisos hacia la adaptación. Ahí yo veo que hay sinceramente avances importantes y que en ciertos casos algunas de las interacciones para la toma de conocimiento, hay algunos ejemplos como es el caso de Chile, donde a nivel parlamentario existen comisiones y la academia también juega un rol de monitoreo y de aporte. Yo creo que pensar en algunas acciones prácticas, supongo que en Uruguay también ya existen, de que pueda tener el ámbito parlamentario una posibilidad de interacción directa, también con la academia, con el sector activo institucional, para que también no se espere solamente que haya que crear estas plataformas, sino que en la medida de lo posible puedan generar interacciones sobre lo que existe. En la no toma de decisión, digo, un acuerdo pleno con lo que planteaba Ignacio, digo, porque falta información o por la incertidumbre, hay muchos elementos que demuestran que la inteligencia está en tomar aquellas decisiones que nosotros sabemos que no va a haber arrepentimiento, pero por sobre todo reconocer que hay información que puede, que existe una necesidad de empaquetarla y de hacerla pública a toda la sociedad. Por lo tanto, yo creo que el avance que hay en estos vacíos de conocimiento se puede acompasar en los próximos años y que va a permitir aumentar la ambición, que es una de las grandes prioridades que se plantean los países en desarrollo y en el particular esta COP25 que se hace en América Latina parece ser uno de los grandes desafíos. Por acá son mis reflexiones hasta el momento. Gracias. Muchas gracias, Walter, por tu reflexión. Los invito a todos los panelistas a que puedan encender sus cámaras, si es posible, para que además podamos tener este espacio ya con la vista de todos. Vamos a ir con distintas preguntas que nos han hecho en el panel. Voy a ir con una pregunta de Gustavo González, que es genérica, en realidad puede contestarla cualquiera de los exponentes. Gustavo González de la empresa eléctrica de Uruguay, UTE, que dice, ¿cómo sumar a los actores relevantes operativos de Uruguay? OCE, UTE, ANCAP, UPM, Intendencias, etcétera, para que la adaptación se base en definir los riesgos residuales aceptables para sus gestiones. Es decir, qué pasos dar para que las empresas definan claramente los rasgos residuales de sus procesos. Quizás es una pregunta también para Ignacio y en los desafíos de esta interacción con demás actores. Sí, muchas gracias por la pregunta, muy, muy pertinente. Voy a manejarlo como en varios niveles. Uno, primero, es a un nivel mucho más estratégico, que es bueno, el rol de los actores, bueno, algunos públicos, como decían las empresas públicas, o otros de carácter privado, pero en definitiva actores fuera del Poder Ejecutivo, cómo interactúan con la política y la acción de adaptación de manera estratégica. Y eso el sistema de cambio climático ya lo prevé de una manera general, que es, existe una comisión asesora en la cual justamente participa la sociedad civil, la academia, el sector privado, y algunos de los actores relevantes, algunos que han mencionado el oyente, han participado activamente en estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, aspectos portuarios o infraestructuras han sido cuestiones que han estado en la discusión, y en ese sentido vemos también un interés creciente
en algunos otros actores que han sido mencionados, justamente en incorporar información para la toma de decisiones en materia de adaptación. Después, yendo a una cuestión más específica, dos cuestiones. Una es la labor del Sistema Nacional de Emergencia en relación a el desarrollo de la gestión de riesgos a nivel más local, en donde ya existen algunos casos en donde hay algunas consideraciones en materia de gestión de riesgos climáticos asociados a algún emprendimiento o a algún actor relevante a nivel local, en donde se generan procesos de consulta, de intercambio de información, incluso hasta puede ser de intercambios durante una emergencia, para reducir los riesgos. Y después, otro caso específico es dentro de las autorizaciones ambientales que, por ejemplo, nuestro ministerio establece en los procesos de autorización ambiental de emprendimientos. En algunos casos también se han considerado variables de riesgos, incluso con drivers climáticos, que eventualmente pueden ser también una puerta para profundizar esas consideraciones que decía el participante. También para eso es fundamental la información y el conocimiento, y volvemos un poco al centro de la discusión. Es muy difícil para un evaluador ambiental o para el emprendimiento establecer criterios o rangos de precaución o de diseño sin tener alguna noción del tipo de riesgos a los que nos enfrentamos en el futuro. Obviamente a nivel del presente cada vez tenemos más información y más conocimiento y ya existen algunas incorporaciones. Esto, por ejemplo, estamos ahora trabajando en mapeos de riesgos climáticos en toda la costa del Uruguay, asociados a nivel del mar, y ya vemos que eso seguramente van a empezar a ser incorporados una vez sean concluidos, esperamos a fin de este año, en los procesos de toma de decisión de los privados y de las autoridades públicas cuando aprueban o rechazan una solicitud de un emprendimiento, sea industrial o logístico, o incluso de desarrollos urbanos, digamos. Y ahí por la costa es un tema estratégico considerar el clima del futuro para ver hacia dónde crece la ciudad, y ahí obviamente los gobiernos departamentales también tienen un rol, y donde esta información puede ser clave para ello. Muchas gracias, Ignacio, por la respuesta. Vamos a ir a otra pregunta de Ingrid Romero, que dice, el tema de monitoreo y seguimiento. ¿Qué tipo de indicadores de adaptación se han utilizado? ¿Cómo se considera la resiliencia climática dentro de los mismos? ¿Y cómo se ha vinculado a productores familiares considerados como los más vulnerables en los cambios climáticos en este proceso? Entiendo que esta pregunta excede un poco el alcance de esta presentación en particular, pero quizás, Francisco, podés responderla brevemente. Sí, la voy a responder con un poco de desconocimiento sobre los detalles, pero sí sobre cómo guiar a la persona, a Ingrid, sobre dónde buscar información sobre ello. Me consta que el Instituto Saras ha realizado un trabajo en conjunto con la Dirección de Cambio Climático del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca sobre indicadores de adaptación en el sector agropecuario, indicadores para el monitoreo y seguimiento de las acciones de adaptación o de las políticas de adaptación a cambio climático, con un énfasis específico, obviamente en el sector agropecuario y en los productores familiares. En dos zonas del país, creo que en este caso enfocados principalmente en la zona en la zona este de nuestro país. Así que dirigiría a Ingrid a ese tipo de estudio. Muchas gracias, Francisco. Bueno, comentar que estamos ya en el plazo de cierre del webinar del día de hoy y no vamos a tener mucho espacio más para responder preguntas. Comentar que Roberto Villegas
de Argentina pregunta específicamente sobre cuáles son la situación de los vacíos de conocimiento para ese caso concreto. Como lo mencionamos al inicio, nosotros tenemos este proyecto en ejecución en 6 países de América Latina, y Argentina es uno de ellos, al igual que bueno, el caso de Uruguay, Brasil, Costa Rica, Chile y Paraguay. Y la próxima semana vamos a tener la presentación de lo que son las brechas de conocimiento para este caso particular, así que Roberto y a todos ya invitarlos a que se unan a esta presentación. Hay una pregunta que con esta cerraríamos, que es creo que también que es un tema que excede el caso puntual, pero que es interesante porque pregunta sobre, Tomás Agüelo pregunta sobre cómo ven el papel que está teniendo los países socios de Uruguay, que son Argentina y Brasil, en temas de suelo, agroindustria, su impacto ambiental y bueno, y en general como aliado de la región. Quizás ahí, Ignacio, tú que estás al frente de varios grupos que nuclean países, incluso la ABU, quizás puedas responder esta consulta. Muchas gracias por la consulta. Me gustaría limitar un poco el alcance de esa pregunta a los aspectos más de adaptación, que son los que tengo más vínculo, incluso en el marco de ABU. Yo estoy coordinando justamente los trabajos de adaptación en la negociación, así que he podido interactuar en los últimos 2 años muy activamente con los equipos de adaptación en Brasil y Argentina, y ahí puedo referirme un poco más en detalle. En ese sentido, bueno, comparativamente, Uruguay tiene este enfoque mucho más particular, de decir, bueno, tenemos planes de adaptación más específicos asociados a determinados sectores, y por ejemplo, el caso de Brasil, ellos trabajaron en un único plan nacional de adaptación que coordinó el Ministerio de Ambiente de una manera mucho más general, digamos. Se integran sectores y diferentes territorios, pero en un único documento, y también para la escala de Brasil, tiene un nivel digamos, puede ser como estratégico mayor, digamos, ¿no? Más amplio, menos específico. Hay un asunto de Brasil que creo que es particularmente interesante, que son sus capacidades que tienen en todo el punto de vista de modelación climática, en donde efectivamente, digo, tienen, yo sé, el INPE, por ejemplo, otras instituciones que realmente tienen acceso a información y a análisis computacional a escala global, sumamente competitivos, y ahí tienen la posibilidad de trabajar con modelación a unos niveles que obviamente para países como Uruguay es más difícil, digamos, ¿no? Y en ese sentido, esa información también se vincula mucho más al proceso de toma de decisión, justamente porque están los científicos ahí, están los vínculos con esas instituciones. Recuerdo una experiencia, por ejemplo, que tuvimos en la Cuenca del Plata, en donde hicimos un plan de adaptación para la cuenca, en donde la información climática para toda la cuenca, en realidad el gran motor de información era justamente estos centros en Brasil. Así que en ese sentido también, en ese puente de ciencia política, creo que hay un desarrollo interesante en el ejemplo brasilero, más allá de que estamos hablando de una escala estratégica mayor. De ahí sí me pierdo un poco cómo esos procesos se vinculan a escalas muy locales. Yo que sé, Brasil tiene 5.000 municipios, desconozco si existen desarrollos específicos a nivel más local, pero al menos a nivel nacional esa relación está. Los procesos de planificación están, incluso el plan ya está, es uno de los primeros países en tener un plan ya publicado en el marco de la convención. Después con Argentina tenemos una experiencia muy concreta en el último año, que creo que también sirve como referencia para la pregunta, que es un trabajo en adaptación conjunta sobre el río Uruguay en el marco del Fondo de Adaptación. Es un proyecto que todavía no está aprobado, pero que estuvimos preparando durante 2 años, en donde algunas claves de eso tiene que ver justamente con la dimensión de más vertical de niveles de gobierno, o sea, cómo, cuál es el rol de las provincias, de los municipios, donde obviamente también hay diferencias en la escala y la complejidad institucional respecto a lo que puede ser Uruguay, que es un país obviamente más pequeño. Entonces ahí también hay algunas diferencias, pero donde justamente el rol de las provincias es relevante.
y en donde existen también iniciativas de adaptación local que son interesantes. Por ejemplo, está toda la red de municipios por el cambio climático en Argentina, que creo incluso algunas instituciones que están participan en estos proyectos tienen vínculos, en donde uno encuentra a escala muy local acciones de adaptación bueno, y también de mitigación muy concretas, muy específicas dentro de las competencias más tradicionales de los municipios, yo que sé, asuntos de drenaje, de espacio público, de espacios verdes, que interactúan con lógicas más amplias, y eso, ellos tienen una red donde intercambian información, donde acuerdan algunas estrategias más generales. Eso también es para nosotros una cosa interesante comparada con lo que tenemos en Uruguay. También ahí hay un desarrollo de municipios mucho más, primero mucho más en la historia. Nosotros en Uruguay son municipios muy recientes, así que hay una historia mayor, pero además hay un número mucho más grande y una diversidad de trabajo muy relevante. O sea que hay también experiencias distintas a la de Uruguay, pero que también son relevantes para entender estas cuestiones de ciencia política y también de cuestiones institucionales. Muchas gracias, Ignacio, por tu respuesta. Vamos a ir con una última pregunta que la dejo más bien como una reflexión general, que tiene que ver, una pregunta de María Fernanda Ferreira, en cómo generar una capacidad analítica más consensuada desde lo que son los medios de comunicación. Interpreto que es para comprender las dificultades también que implican el análisis de estas cuestiones, más para el lado de lo que son los periodistas especializados, o cómo puede calar ya a través de los medios de comunicación en toda la sociedad. No sé si Francisco o Ignacio quieren hablar de algunas de las iniciativas o de cómo se pueden incorporar. Concretamente con Ignacio Lorenzo acá en Uruguay, tuvimos hace menos de un mes un taller de formación para comunicadores y periodistas de Uruguay, justamente en temas de cambio climático. Sabemos que es una temática que tiene su complejidad, pero desde mi reflexión, desde el área de la comunicación en particular, y bueno, de lo que es el proyecto Latino Adapta en general, también invitar a que la formación, la lectura, la consulta y la inquietud permanente es el motor que mueve la capacidad analítica, ya sea de periodistas, de medios de comunicación o de la sociedad toda. Creo que es fundamental. No sé qué aporte, qué opinión tienen el resto de los expositores al respecto. Yo muy brevemente nomás, primero creo que vos sos la más indicada, Paula, para este tema, que lo conocés muy bien y lo trabajás. Capaz que solo dos asuntos, ¿no? Uno es la complejidad que tiene el tema del cambio climático, tanto desde el punto de vista científico, pero también desde el punto de vista político, institucional, global. Entonces, muchas veces hay como una simpleza, y eso es una cuestión en la comunicación general, digamos, incluso para poder llegar al público, que a veces es difícil poder transmitir algunos detalles que son relevantes, algunas presiones que son relevantes. Entonces también ahí surgen a veces confusiones, y eso implica justamente una labor periodística y de comunicación mucho más afinada, mucho más experiente, y en ese sentido creo que como primer punto es esa idea de la preparación y la especialización, digamos, ¿no? Y creo que empiezan a haber en la región comunicadores especialistas y periodistas que se empiezan a especializar, entonces pueden encontrar algunas puntas muy específicas que pueden quedar en la mesa de una manera más simple y más comunicable, pero que son detalles que no son menores, y eso solo lo da la experiencia y el meterse en el tema de lleno. Y un segundo es o sea, bueno, el acceder a la información, tener capacidad de dar seguimiento, de tener las cuestiones. En ese sentido hay una labor muy importante desde el parte del sector público de poder brindar información, de que esté disponible en la web, de que haya, digamos, los informes a la convención, que estén, o sea, que hay un montón de información, pero que muchas veces está dispersa, no está clara, y eso también tiene que ser algo que los periodistas, los comunicadores especializados puedan avanzar, conocer, profundizar, y ahí sí puedan generar alguna estrategia de comunicación más
más avanzada, pero con información oficial que esté disponible, y en ese sentido también creo que los países de la región estamos haciendo un esfuerzo en ese sentido, por ejemplo, con estos procesos de MRB, tener mediciones disponibles, cuantificadas, saber qué se está haciendo, y bueno, todos estos aspectos también de costos, impactos, que haya información oficial ordenada de esto, creo que también es una necesaria fuente para lo que sea después. Bien, puedo hacer un aporte simplemente muy breve. Yo creo que la pregunta es sumamente relevante. Digo, Ignacio ya comentó varias puntas de este tema y claramente, Paula, vos sos indicada como para responderla. Mirándolo un poco más desde el punto de vista de la academia, me parece que en realidad también es un desafío importante, no solo para los periodistas, sino también para la academia, acercarse a los periodistas, a ver, por mencionarlos genéricamente, para poder difundir el conocimiento que de última generamos. Acá de alguna manera me gustaría hacer también la mea culpa de que no es solo a veces no es solo el hecho de que si los periodistas se interesan por los temas también, sino muchas veces es la posibilidad de ellos de encontrar interlocutores en la academia adecuados como para poder llevar eso adelante, y interlocutores adecuados en el sentido de que no solo tengan conocimiento para compartir, sino además tengan el tiempo como para dedicarle a traducir ese conocimiento generado a un lenguaje que sea comprensible no solo por el periodista, sino también por la sociedad en su conjunto. Entonces, quisiera atar lo que Ignacio decía sobre los periodistas especializados en temas de cambio climático. Me parece que eso es fundamental que exista. No creo que el cambio climático en general sea un tema como para abordarlo con mucha liviandad, porque eso al final termina poniendo al cambio climático o informando sobre el cambio climático solamente en los momentos en los que ocurre algún desastre o ocurre algún evento que no es digamos, negativo, cuando en realidad hay muchas cosas que se vienen realizando que tienen que ver con los beneficios para la sociedad asociado a los efectos del cambio climático. O sea, qué cosas hace la sociedad para contrarrestar esos efectos. Y muchas veces esas instancias se generan, o ese conocimiento se genera en la academia y no llega a la sociedad en su conjunto, por lo que recién decía, ¿no? Por encontrar los interlocutores necesarios en la academia, pero también interlocutores que sean capaces de traducir ese conocimiento de una manera que sea entendible. Desde luego, Francisco, creo que ahí están los desafíos cada vez más para involucrar a la sociedad y, como decías tú, desacoplarlo de eventos extremos y empezar a incorporarlo desde una manera más positiva también, porque la adaptación es a nivel local y necesita respuestas locales. Entonces el conocimiento que tenga la población, la sociedad y el involucramiento de los medios también va a ser fundamental en que las medidas finalmente sean exitosas. Bueno, yo les agradezco mucho a Francisco Rosas de Universidad Ort, a Ignacio Lorenzo, director de Cambio Climático de Uruguay, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, a Walter Ubal de RDRC, especialista especial de programa y oficial del proyecto Latino Adapta, a Paz González, también de Fundación Avina, Enrique Martúa Constantinidis,
coordinador regional del proyecto Latinoadapta, por habernos acompañado el día de hoy, por haber hecho posible este espacio de diálogo e intercambio, que también son componentes fundamentales para la comunicación y acercar la información académica y el diálogo ciencia política en nuestra región.